Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando de la S400. Vamos a continuar ahora en este video con la programación del programa en COBOL P003CBL que comenzamos a hacer en el video anterior para realizar consultas de datos de personas. Bueno, habíamos dejado en la procedura division, ya lo tenemos en el editor, ya lo estamos viendo en pantalla, tenemos el programa editado. Antes de comenzar con la procedura division, vamos a hacer algo que nos ha faltado, que es lo siguiente. Nuestro objeto, que es la pantalla, que como dijimos tenía un registro que era un subfile, un subarchivo. Este subarchivo tenía 1000 registros o 1000 filas, así lo habíamos establecido y definido cuando lo creamos, y iba a tener una clave para ir manejando o un índice esas diferentes filas y registros. Y aquí estamos definiéndola a esa clave, a ese nombre internamente en el programa, y le pusimos clave SF. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a agregar wclave SF para seguir un poco con la forma en que venimos trabajando, porque a este wclave SF que vamos a manejar internamente en el programa, lo vamos a tener que declarar en la working, que nos quedó pendiente. Entonces venimos ahora en la working, por eso le ponemos la W adelante, la costumbre que tenemos nosotros, y vamos a, por ejemplo, aquí, a insertar una línea donde vamos a definir wclave SF, que va a ser para manejar, digamos, el índice o posicionamiento que va a tener, que vamos a tener sobre el subfile, sobre las 1000 filas o registros. Lo vamos a definir justamente como es de 1000 filas o registros, estamos hablando de 5 dígitos, no 4, vamos a ponerle de un pic de 9, de 6 posiciones numéricas. Bueno, ahora ya hecho esto que nos quedó pendiente del video anterior, ya vamos a comenzar con el código a continuación de la procedura de division. Vamos a escribir nuestro primer nombre de párrafo, que le vamos a colocar, por ejemplo, inicio, en la columna A. Comenzamos a escribir los nombres de párrafo, y en la columna B escribimos lo que va, las sentencias dentro de los párrafos de código. Lo primero de todo va a ser abrir nuestros objetos, que son la pantalla 1, el archivo de pantalla y el archivo de datos de persona. Vamos con las instrucción open i-o, input output, v corta 003 a la pantalla. Recuerden que siempre los archivos de pantalla se abren de input-output en los programas de COBOL, de entrada-salida. Luego vamos a abrir nuestro objeto, que es el archivo de datos de persona. Lo vamos a abrir solamente de entrada porque va a ser para consultar, no vamos a modificar la información en él. Lo abrimos de input entonces, y el nombre era F002L1. Ya hemos abierto los dos objetos
que estamos empleando en nuestro programa COBOL para la consulta. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es, nosotros antes, acá tenemos el subfile. Este subfile, que definimos el registro del subfile internamente en el programa, que acá lo estamos viendo, tiene estos tres datos que se repite 1000 veces. 1000 veces. Tiene una capacidad, una longitud máxima de 1000 filas, 1000 registros. O sea, vamos a tener estos datos como máximo 1000 veces. Nosotros antes, a datos de la pantalla, con la sentencia initialize era suficiente. Pero ahora, como tenemos estos tres datos, pero por 1000 veces, vamos a tener que hacer lo siguiente para poder inicializarlos. Aquí lo primero de todo es limpiar ese subfile y grabar en él ceros o espacios según corresponda a cada dato. Entonces vamos a crear o vamos a invocar a un párrafo que luego vamos a crear, que le vamos a poner como nombre limpio-sf, limpio-subfile, through f, o vamos a poner así, through fin limpio sf. Y aquí vamos a agregar algo. Vamos a poner margin, variando, w clave sf, que es el índice de posicionamiento para cada una de las filas o registros que tiene el subfile, variando w clave sf from 1 by 1, desde la posición 1, y que arranque desde la posición 1 y vaya variando de 1 en 1 hasta que w clave sf sea mayor a 999. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es entonces ya crear nuestro párrafo limpio-sf fin limpio sf. Exit. Aquí lo que vamos a hacer entonces es limpiar cada línea, cada registro del subfile. Vamos a grabar en él por primera vez blancos si es una variable alfanumérica o ceros si es numérica. Cada dato que contenga el subfile. Tenemos tres datos. Si volvemos aquí, tenemos estos tres datos. Cada línea del subfile tiene estos tres datos y tenemos estos tres datos 1000 veces. 1000 filas o registros. Entonces aquí lo que vamos a hacer en el limpio sf es lo siguiente. Ahora sí, un inicialize de WP1. WP1, estamos limpiando el registro para la primera posición. Recordemos que aquí
va a venir 1000 veces. Invocamos a este párrafo limpio SF hasta el párrafo fin limpio SF por 1000 veces. Va a venir 1000 veces y va a limpiar todo el contenido. Entonces hacemos un inicialize y de esa manera va a colocarle ceros a las variables que son numéricas y blancos a las variables alfanuméricas, a los datos, a los campos que componen el subfile, y entonces luego de ponerle esos valores vamos a grabar en el subfile, y acá lo que tenemos que anteponer es al RAI, luego, antes del nombre del registro, la palabra subfile. Y acá ponemos reg-b003, como lo llamamos en el programa, from wp1 para el formato externo que es P1. Y ahí, acá lo invocamos y acá viene y limpia todas las 1000 filas de nuestro subfile o subarchivo, las 1000 filas o registros. Luego de haber limpiado las 1000 filas, vamos a hacer lo siguiente. Va a volver acá, luego del perform, cuando se cumple la condición que es mayor a 999 y haya limpiado las 1000 filas, va a volver aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es continuar con lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá un nombre de párrafo que le vamos a llamar proceso. -100. A ver si nos viene bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí por ahora, ese nombre de párrafo. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, ahora le vamos a mover el valor 1 al valor W clave SF. Estamos asignándole el valor 1, la posición primera del subfile, de la fila primera o el registro primero, y aquí a continuación debemos hacer una lectura del subfile Muy bien. Ahí leemos el subfile. Y ahora lo que debemos hacer es traer nuestro registro de control a pantalla del subfile. Entonces colocamos un RAI. Ahora hacemos la lectura.
Y aquí lo que nos falta es, recuerden que teníamos una tecla de función, un indicador de entrada para nuestro registro de control o el subfile, que era la posibilidad del F3, la tecla de función F3 para poder salir, que puede presionar la tecla F3 el usuario. Entonces, P1 CTL guión es de entrada, guión I, guión indic. Muy bien. Aquí lo que nos está faltando antes, que lo podemos hacer acá, estoy olvidando, si es inicialice nuestro registro WP1CTL del registro de control, que tenemos un único dato, que es el dato apellido y nombre que va a ingresar el usuario, un apellido y nombre desde, a través del cual o a partir del cual nos vamos a posicionar en los datos del archivo de personas y vamos a comenzar a desde allí a traer registros por apellido y nombre. Nos vamos a posicionar a nuestro subfile para mostrar en el programa este. Bueno, aquí hemos hecho esto. Ahora lo que debemos a continuación de la lectura es preguntar justamente si el usuario no presionó la tecla de función F3 para salir. Recordemos que la tecla de función F3 está vinculada con el indicador 03. Colocábamos los mismos números de indicadores para el mismo número de tecla de función. Si el indicador 03 de P1 CTL-I-indic, el valor booleano está en 1, quiere decir que lo presionó la tecla de función F3. Aquí lo que vamos a hacer es terminar con el programa. Aquí vamos a colocar entonces un nombre de párrafo que se va a llamar finalizo, y a continuación lo que vamos a hacer es cerrar los dos objetos que empleamos en el programa, que uno es la pantalla y otro es el archivo de datos de persona, y a continuación detenemos la ejecución del programa. Stop Run. Vamos grabando lo que estamos escribiendo en el código del programa con el editor, sin salir. Colocamos aquí arriba Save, y grabamos en el miembro el código que venimos escribiendo. Bueno, aquí tendríamos a continuación que hacer lo siguiente. Ya hemos colocado el subfile, lo hemos limpiado, hemos colocado el subfile con el registro de control de pantalla. Si presiona la tecla de F3, de función F3, el usuario finaliza. Si no presiona la tecla F3 y no finaliza, lo que va a hacer el usuario entonces es ingresar, que lo teníamos en cabecera, un apellido y nombre desde.
a partir del cual nos íbamos a posicionar en nuestro archivo de datos para a través desde allí en adelante, desde ese apellido y nombre que ingresó, desde esa cadena de datos que ingresó, posicionarnos por apellido y nombre y leer los registros y traerlos al subfile. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover el dato WP1. ¿Cómo le colocamos? A ver. WP1 AIN. WP1 AIN a el dato de archivo. Se llama F2 AIN. Muy bien. Una vez que movemos lo que el usuario ingresó al dato del archivo, que justamente este dato es el índice de ordenamiento para nuestro archivo de datos de persona, ahora debemos posicionarnos según lo que ingresó. En COBOL lo hacemos con una sentencia que es star. Vamos a escribirla. Star F002 L1 vamos a ponerlo en vez de en palabra no menor. Podemos hacerlo de las dos maneras. Vamos a terminar de escribirlo, luego lo explicamos. A ver acá dónde lo enviaríamos. Este inicialize lo vamos a mover aquí abajo. Vamos a ver. Entonces vamos a volver acá. A proceso 100. Cerramos el star. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, supuestamente el usuario no presionó F3 para salir e ingresó un apellido y nombre desde para posicionarse en los datos del archivo para partir desde allí realizar la consulta y traer la información al subfile, al subarchivo. Entonces lo que el usuario ingresa por pantalla lo movemos al dato de archivo, que es justamente el índice en este archivo lógico, y hacemos un star, un posicionamiento en el archivo lógico por clave no menor, por la clave no menor, y si llega a fallar el posicionamiento, volvemos y mostramos la pantalla vacía, porque a lo mejor puso que quiere ver, no sé, desde el apellido
Zapata en adelante y no tenemos registros con ese apellido en adelante, digamos. Tenemos registros que comienzan con apellidos anteriores a la Z, o puede que tengamos el archivo vacío, entonces también va a fallar el posicionamiento, porque no hay ningún registro, está vacío el archivo. En ese caso va a mostrar la pantalla vacía. Podríamos colocar un mensaje de que falló el posicionamiento, en realidad de que no hay registros según digamos, la consulta que se quiere realizar. Eso lo veremos más adelante. Por ahora lo vamos a dejar así. Entonces el usuario va a tener que ingresar otro posicionamiento diferente en caso de que haya ingresado un posicionamiento erróneo y repetir e intentar la búsqueda, la consulta, o salir con F3 de la ejecución del programa. Si el posicionamiento es exitoso, porque puede que deje este dato en blanco y no ingrese nada y presione entrada. De ser así, de esta manera, se va a posicionar, al ser blancos, desde el principio y va a leer y a comenzar la consulta desde el primer registro de nuestro archivo de personas, que al estar ordenado por apellido y nombre comenzaría por, digamos, por la letra A o por el valor inferior, ordenándolo por apellido y nombre. Luego de hacer el start, el posicionamiento, si fue satisfactorio, no dio clave inválida el posicionamiento, aquí vamos a hacer un ciclo. Por eso vamos a colocar un nombre de párrafo que vamos a llamar proceso-200, puede ser. A ver, sí. Donde vamos a comenzar a leer los registros. Y a cargar nuestro archivo, subfile o subarchivo de pantalla. Cada registro que leamos de nuestro archivo de datos lo vamos a cargar en nuestro subarchivo o subfile. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes del proceso 200 vamos a hacer algo. Vamos a colocarle ceros a wclave SF. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irle adicionando 1 para ir comenzando por el primer registro del subfile o la primera fila. A continuación de adicionarle 1, por si llegamos al final de los 1000 registros y hemos leído una cantidad suficiente de registros y hay más registros a lo mejor para cargar en nuestro subfile, pero sin embargo ya llegamos a la capacidad máxima, debemos cortar allí, porque podemos cargar hasta 1000 registros. Entonces acá vamos a preguntar si wclave SF es mayor a 999, lo vamos a mandar a un párrafo que vamos a desarrollar más adelante en el código, que le vamos a poner proceso-300, supongamos. Ya vamos a ver si va a ser así. Aquí ya lo vamos a ir preparando el párrafo, proceso 300. Bueno, volvemos acá.
le adiciono 1. Si es en la primera posición, o sea, W clave SF vale 1, o es 2, o es 3, no es mayor a 999, o sea, todavía tenemos filas, estamos, digamos, dentro de del tamaño de nuestro subfile, vamos a ir cargando en él los registros que vamos leyendo. Ahora vamos a hacer la lectura, read, vamos a leer, el archivo F002L1 next record, próximo registro, hacemos una lectura del próximo registro según el posicionamiento, y aquí colocamos aten. Si se llega a dar final de archivo, vamos a ir también al párrafo proceso 300. Acá vamos a colocar, cerramos el read. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer, antes de que nos olvidemos, vamos a tener que volver a proceso 200. Aquí, ¿qué hicimos? Nos posicionamos por lo que ingresó el usuario. Si el posicionamiento es exitoso, comenzamos a cargar nuestro subarchivo desde el archivo de datos. Vamos a ir leyendo registros y cargando esos registros en nuestro subarchivo, en nuestro subfile. Entonces aquí, luego de cada lectura, antes de retornar para hacer la lectura del próximo registro del subfile, vamos a tener que hacer lo siguiente acá. Acá lo que nos está faltando es hacer la lectura del subfile para en él grabar subfile, acá he colocado algo mal, me faltó la B. Vamos a colocar insert subfile, ahí está. Muy bien, entonces aquí estamos avanzando sobre el subfile por el índice, y mientras no lleguemos al final vamos leyendo cada fila o registro del subfile. Luego leemos el archivo de datos, y aquí, antes de volver, para repetir el ciclo, deberíamos pasar los datos del archivo de datos de persona a esa fila o registro que hemos leído del subfile y regrabar la información en él. Regrabar, porque cuando comenzamos grabamos espacios o blancos
o ceros en esos datos del subfile. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente lo siguiente. Vamos a mover, por ejemplo, espacios. Recordemos los datos que tenemos en el registro en la working del subfile. WSF le pusimos cell. El dato de selección lo vamos a dejar siempre en blanco, en espacios. Luego el usuario operador del programa va a poder seleccionar ese registro, el que desee del subfile, de los datos de la persona, para visualizar la información de manera completa de todo el registro, no solo el documento único y el apellido y el nombre, sino, por ejemplo, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento, datos de auditoría, cuestiones así que tenemos declarado en el archivo de personas. Entonces movemos espacios a el dato de selección del subfile de la línea. Vamos a mover luego del archivo F02 el documento único a el dato del subfile WSFDU y vamos a mover el apellido y nombre. Muy bien. Una vez que hemos movido la información, ahora tenemos que regrabar esa información en esa línea del subarchivo subfile. Entonces decimos rewrite, regrabar, subfile, aquí a ver qué he colocado mal. Aquí me faltó, perdón. Me comí el nombre del registro. Reg-B003 from. Ahí está. Regrabamos del subfile el registro del subfile. Se antepone la palabra subfile cuando el registro es del tipo subfile. El registro de pantalla que es del tipo subfile, desde el registro del subfile que llamamos WP1 con el formato externo que tenemos en pantalla WP1. Y bueno, y va a ir repitiendo, ciclando. Este ciclo va a repetirse n veces hasta que no haya más datos para mostrar o se llegue al final del archivo, digamos, o a lo mejor haya más información, pero ya hayamos superado el límite o el tamaño del subfile. En ese caso, ahí frenamos y mostramos, nos detenemos y mostramos la información que hemos cargado, porque tenemos hasta 1000 filas o registros en nuestro subfile. Entonces, en el párrafo proceso 300, que lo tenemos aquí, vamos a mostrar ahora nuestro subfile. Entonces, volveríamos a escribir un poco esto. Lo vamos a aprovechar y a copiar. Movemos uno, hacemos la lectura. Vamos a copiarlo hasta acá. Vamos a cambiar algunas cositas. Copiamos este bloque de código. Ya vamos a cambiar algo. Tenemos pendiente esa copia que hemos preparado ahí. Y nos venimos al párrafo proceso 300, colocamos una A, after, luego de esta línea, y copiamos el código. Ya está.
Entonces acá lo que hacemos es posicionarnos de vuelta desde el comienzo, desde nuestro subarchivo, hacemos la lectura de nuestro subfile y luego grabamos el registro de control, y aquí si presiona 03, lo que vamos a hacer, si presiona F3, en vez de terminar el programa, vamos a ver si retornamos. ¿A dónde podemos retornar? Tendríamos que... Vamos a hacer lo siguiente. Si presiona F3, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que retornar. Vamos a retornar, por ejemplo, a proceso 100. Por ejemplo. Pero vamos a tener que limpiar todo nuestro subfile para que vuelva a ingresar un dato el operador para posicionarse y repetir esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero que nada, volveríamos a Go proceso 100 acá. Pero antes vamos a tener que realizar otras cosas. Go proceso 100, porque vamos a volver aquí. Pero vamos a tener que limpiar de vuelta nuestro subfile, pero en este caso va a ser diferente, porque lo tenemos que no hacer un write, sino un rewrite. Moverle blancos o ceros, o depende de los tipos de datos que tenga, y hacer un regrabado, una limpieza. Entonces vamos a crear un párrafo que se va a llamar limpio-sf-2. Vamos a copiar esto. Nos va a servir un poco. Y lo vamos a colocar de aquí abajo. Ya lo vamos a acomodar. Vamos a poner insert. Limpio href through. Vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a hacer y acá le vamos a poner from 1 by 1 until, acá le vamos a quitar el punto, ahí está, porque estamos dentro del, acá vamos a traerlo, acá vamos a traerlo para que quede prolijito. Aquí lo vamos a encolumnar un poquito también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si presiona F3 vamos a volver al comienzo, a repetir todo el ciclo del programa, pero tenemos que volver a limpiar todo el contenido del subfile que hemos cargado y luego sí vamos a volver. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear un nombre de párrafo nuevo que se va a llamar limpio-sf-2,
perdón, lo vamos a tener que arreglar también arriba, fin, limpio, SF-2, entonces aquí es limpio, vamos a colocar 2 2 2. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en el limpio SF-2? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que hacer una lectura de cada línea que va a ir levantando del subfile para limpiarla, leyendo. Read subfile V003 into WP1 format P1. Leemos, luego a ese registro que leemos, que traemos, lo limpiamos y luego entonces sí lo regrabamos, que quede limpio, digamos, para que quede limpio. Rewrite muy bien. Vamos a borrar esto acá. Después veremos cómo continuaríamos, pero aquí ya hemos avanzado bastante con el código. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Estamos programando juntos a la vez. Así que esto, vamos a ver, puede suceder cualquier cosa. No lo he hecho de manera anticipada, pero vamos bien, vamos bien. Bueno, podríamos repasar un poco lo que hicimos. A ver, aquí lo que estamos haciendo, a ver si hemos programado bien hasta acá. Acá abrimos los dos objetos, la pantalla y el archivo. Luego, por única vez, al principio lo que se hace es ir a un nombre de párrafo y volver, va y vuelve con perform, para limpiar cada línea del subfile o cada registro. Recordemos que tiene 1000 filas o 1000 líneas. Luego, cuando vuelve, inicializamos en el registro de control un dato que pedíamos que era para posicionarnos en el archivo de personas por apellido y nombre. Y aquí lo que hacemos es, al moverle 1 al dato que es la clave del subfile, estamos leyendo todo el subfile, luego estamos escribiendo todo el subfile vacío en pantalla junto al registro de control, con los indicadores, tomando los indicadores de entrada para el registro de control del subfile, que tenemos el indicador 03, que es la tecla de salida, F3 para salir. Si presionaba F3, terminaba el programa. En finalizo cerrábamos los dos objetos, pantalla y archivo de datos, y terminaba stop run, deteníamos la ejecución del programa. Si no pasaba eso, en nuestro registro de control que inicializábamos teníamos un dato que era el apellido y nombre que podía ingresar el usuario o dejarlo en blanco, a partir del cual nos íbamos a posicionar por apellido y nombre en el archivo
para desde allí en adelante leer los registros e ir cargando registro a registro en nuestro subarchivo. De el archivo de datos al registro que es el subfile o subarchivo de pantalla. Entonces nos posicionamos por lo que ingresó el usuario, nos posicionamos con estar en nuestro archivo de datos por apellido y nombre. Si llega a fallar el posicionamiento, llega a ser inválido ese posicionamiento por la clave apellido y nombre, volvemos al principio para que intente un nuevo posicionamiento o salga. Caso contrario, a la clave del subfile, a cada línea del subfile lo colocamos en 0, al dato ese, al índice, para luego ir incrementándolo de 1 en 1. Si llega a llegar al límite, que son los 1000 registros, nos venimos al párrafo proceso 300. Si no, vamos leyendo cada línea que vamos de acuerdo a la clave de nuestro subfile. Luego leemos el archivo de datos de persona y a continuación, si no es final de archivo, cada dato, cada línea, cada registro del archivo de persona que vamos leyendo, la vamos pasando esa información a la línea del subfile que corresponde, con el índice que corresponde, y vamos regrabando esa información en el subfile y volvemos y repetimos este ciclo, que aquí se puede dar la condición de que lleguemos a leer demasiados registros y ya superemos las 1000 filas del subfile y cortemos allí, o a lo mejor tenemos menos registros y sale porque llegamos al final del archivo. Entonces venimos acá y volvemos a colocar el valor de índice o clave del subfile, del subarchivo en 1, hacemos la lectura del subfile, colocamos el registro de control del subfile en pantalla y preguntamos por el indicador de entrada del subfile, del archivo de control del subfile. Si presiona F3. Si presiona F3, en vez de irnos del programa, lo que hacemos es hacer un nuevo nombre de párrafo que le pusimos limpio SF-2, limpio subfile-2, completo, de todas las líneas, las 1000 filas, donde en vez de grabar, como hacemos al principio, tenemos que ir leyendo ese registro, los registros, las líneas de ese subfile o subarchivo, e ir limpiando todos los datos que habíamos cargado anteriormente e inicializando y limpiando línea por línea el subarchivo. Y bueno, luego volvería el párrafo proceso 100 para repetir el ciclo del programa, donde colocaría de vuelta el subarchivo vacío. Si no sale, vuelve a ingresar un dato para posicionarse y realizar una nueva consulta. Bueno, hasta allí hemos escrito código. Vamos a cortar aquí y vamos a continuar en un próximo video, en una próxima otra parte, una continuación, donde vamos a seguir escribiendo el código faltante para este programa de consulta, para, bueno, luego una vez que ya más o menos tengamos el código ya desarrollado, comencemos a probar cómo funciona este programa. Espero que se haya entendido. Bueno, vamos a colocar aquí arriba Save para grabar y grabamos todo el código que hemos ingresado. Presionamos F3 para salir. Bueno, ya hemos grabado, no nos pide ahí, nos trae N, no nos pide, pero podemos ponerle que sí, que vamos de todas maneras a salvar los cambios, y salimos. Bueno, vamos a dejar acá, para que no se haga muy extenso el video, y en una
próxima parte, que ya sería la parte 3, porque esta es la parte 2, si no me equivoco, del desarrollo del código de este programa, continuaríamos con el código de este programa y a lo mejor ya iríamos redondeando un poco este programa y terminándolo para luego ya comenzar a probarlo. Vamos a ver qué resulta. Bueno, espero que se haya entendido lo explicado en este video. Cualquier consulta, si no, por favor, la dejan junto a los comentarios del video, que voy a estar respondiendo con todo gusto cualquier consulta, cualquier opinión, sugerencia, lo que ustedes consideren. En fin, ha sido todo. Será entonces hasta el próximo video, donde vamos a continuar con la programación de este programa. Y yo creo que ya vamos a ir medio terminando y ya podemos a lo mejor comenzar a probar un poco si lo que hemos programado, lo que estamos escribiendo, el código que estamos escribiendo, funcionaría. Obviamente primero vamos a tener que hacer la compilación de todo este código que hemos escrito, compilar este miembro para crear el objeto del programa COBOL. Y si lo logramos crear, bueno, comenzaríamos a probarlo para ver cómo trabaja y veríamos la consulta de personas utilizando un registro de pantalla que es del tipo subfile, subarchivo. Lo que nos falta también es luego seleccionar, tener de un registro que tenemos en el subarchivo y que el usuario puede seleccionar un registro para ver esa información ampliada. Los datos de esa fila, de ese registro en el subarchivo, quiere ver la información completa de ese registro, porque en el subarchivo solamente mostramos documento único y apellido y nombre. Bueno, selecciona uno, va a poder ver no solamente el documento único y el apellido y nombre, sino también en otro registro de pantalla va a poder ver también la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, y datos de auditoría. Bueno, será entonces hasta el próximo video. Les envío un enorme y fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por ver el video. Será hasta la próxima.